con la clase de hoy. Tanto tiempo. Buenas tardes. ¿Me han extrañado un poco? Claro. Yo tengo varios. Ahora que decís nuevo, sí es mejor que los míos. ¿Cómo han tanto tiempo? Hace una semana que no nos vemos. Antes de empezar la clase quiero mandar un saludo para Martina, Felisa, que están desde la casa y que algún día van a ver este video. Que me han abandonado, me han dicho que prefieren irse a la casa en vez de quedarse con mis clases. Así que bueno, les mandamos saludos. Iñaki también, que está en la biblioteca. Pero Padrón, bien. Padrón ha venido una clase, así me han dicho la práctica. Bueno, también saludos para Padrón. Bueno, vamos a empezar, como siempre, repasando los conceptos vistos la clase anterior, que fueron muchos. Quizás algunos fáciles, pero muchos igual. Empezamos el tema de modulación, empezamos tema nuevo, tema de modulaciones, y empezamos para hablar de definiciones y terminología para que todos manejemos el mismo idioma. Vimos que son señales continuas, periódicas, discretas, los parámetros clásicos que se modifican de una señal sinusoidal, que son amplitud, frecuencia y fase. Vimos también lo que es el periodo, como la inversa de la frecuencia. Vimos lo que es el espectro de una señal y lo que es pensar una señal sinusoidal desde el punto de vista de la frecuencia, no desde el punto de vista del tiempo. Entonces vimos lo que es el ancho de banda, vimos lo que es la relación señal-ruido, vimos lo que es la capacidad del canal, la capacidad del medio de transmisión, que es lo que estamos viendo de fondo. Las modulaciones son, bueno, ya lo voy a decir después, técnicas para poder transmitir señales de datos digitales a través de un medio de comunicación. Entonces, ¿cuál es el problema de ese medio? Un problema de ese medio que tiene una capacidad limitada. O sea, no puedes transmitir lo que se me dé la gana. Y esa capacidad limitada estaba primero por Nyquist, que le puso un límite superior, pero el límite de Nyquist es demasiado ideal, habla de un canal sin ruido y es perfecto, por decirlo así, es el máximo teórico alcanzable. Después vino Shannon, que dijo, lo de Nyquist está todo bien, pero los canales en general tienen ruido, entonces va a estar un poco más bajo el nivel real. Y después Shannon se mejoró su propia versión, sacó la otra que es la que vimos en el tema anterior, ¿se acuerdan? De una transmisión, una limitación de capacidad, perdón, en un canal con ruido y además en el cual se sabe que hay una probabilidad de que ocurra un error, puede llegar un bit invertido. Entonces hay una capacidad efectiva. ¿Van bien hasta acá? Entonces, después de ver toda esa terminología, empezamos a ver lo que son modulaciones. Modulaciones de datos digitales en señales analógicas. Vimos las características, vimos los objetivos y la importancia de esto era que las señales analógicas, en general de altas frecuencias, son buenas para transmitir datos. ¿Por qué? Porque son más inmunes al ruido, tienen ciertas características que las hacen mejores a cuestiones de atenuación, cuestiones de ruido y no me acuerdo cuál es el tercer problema, interferencias que habíamos visto. Entonces, ¿cómo hacemos para transmitir datos digitales en señales analógicas? Con las modulaciones que hemos empezado a ver la clase pasada. Y la primera que vimos es una modulación ASK, que es Amplitude Shift Keying. Keying es la denominación que se determina, la denominación en inglés que se les determina a estas modulaciones, porque todas tratan en general de una cuestión de los bits en on-off, apagado, prendido, 0, 1, porque siempre tratamos de transmitir datos binarios. Entonces se le puso ese nombre porque viene del telégrafo y de ahí vienen todas las K que vamos a ver en casi todas las modulaciones. Shift es porque todas estas modulaciones digitales, cuando las vamos por la forma del espectro de la señal cuadrada, cuando la vamos a modular produce un corrimiento del espectro. ¿Se acuerdan que vimos? Entonces hay una duplicación y un corrimiento. Y bueno, la A sí es la que cambia porque la que vimos en modulación en amplitud. ¿Cuál es el chiste? Es distintas amplitudes me sirven para modelar distintos bits. ¿Está claro? Entonces ustedes van a tener una amplitud que va a determinar un bit
un 0, por ejemplo, un símbolo, y otra amplitud va a determinar cuál es el bit 1. Entonces, de esa manera, con dos amplitudes diferentes, modelamos en la misma señal, con una única frecuencia y una única fase, modulamos una señal digital. Entonces, ¿qué es lo que vimos? Que en general, si tenemos dos niveles de señal, para modelar un 0 y un 1, la cantidad de componentes del alfabeto, de lo que vamos a transmitir, o sea, la cantidad de símbolos a transmitir son 2, n es 1, porque n es el logaritmo base 2 del otro, o m es 2 a la n. En general, todos estos símbolos son potencias de 2. Entonces, n igual a 1, y la velocidad de transmisión es igual a la velocidad de modulación, y es igual a 1 en general. Son todos los cocientes entre esas son igual a 1. Por supuesto que esto no es que es igual a 1, sino va a depender del tiempo de bit, de la frecuencia de portador, etc. Pero van a ser todas iguales, que es lo que quiero decir ahí. El ancho de banda, en general, va a haber un ancho de banda mínimo, porque el ancho de banda va a depender de este factor D, que nunca está claro qué es, pero depende de variaciones del canal y de otras cosas, y de la frecuencia del R, que acá R es 1. Entonces va a haber un ancho de banda mínimo, en el cual D es 0, porque se supone que es más ideal. Entonces el ancho de banda mínimo es la velocidad de modulación. Y esto es una buena característica de la modulación ASK. Digo mínimo acá porque eventualmente si este D, este factor de corrección o de ajuste es un valor entre 0 y 1, si es mayor que 0, esto va a ser un poco más amplio que D. Significa que en la velocidad de modulación no me alcanza para transmitir un Baudio. Necesito un poco más de ancho de banda. Y ese ancho de banda siempre está centrado a la frecuencia de la portadora. ¿Se acuerdan que hemos visto que era una especie de sombrito, si lo quieren ver así? O, no sé, escucho sugerencias de cómo llamarle la forma del ancho de banda. Pero todos se acuerdan de la forma. Igual no vamos a cansar de verla hoy, en teoría, digamos. Vemos una variante de ASK que es OOK. ¿Qué es OOK? Es on-off keying. ¿Qué es lo que implica el on-off? Que para transmitir un 0, directamente la amplitud que voy a usar es 0. O sea, no transmito nada. Entonces, transmito una señal con un 1 y no transmito nada cuando voy a transmitir un 0. Entonces, la existencia o no existencia de una señal ya es una modulación. Esa modulación se llama on-off key. Pero a los fines prácticos es una variante de ASK en los cuales el 0 es modulado con 0 voltios. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque en ASK pueden ser dos amplitudes cualquiera. Yo puedo tener 1 y 2 voltios, 3 y 5, 5 y 10, 5 y 12, da lo mismo. O 5 y menos 5, como sea. ¿Qué más vimos de ASK? Que permite que haya una multiplexación. ¿Qué es una multiplexación? Enviar datos por dos portadoras de diferentes frecuencias. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, habíamos visto por un canal full duplex. Usábamos dos portadoras, las dos con ASK, siempre y cuando no se superpongan los anchos de banda. Y esa idea después se va a replicar en otra modulación que vamos a ver más adelante, no sé si hoy. ¿Qué más vimos de ASK? Que esto tiene una limitación de que la tasa de transferencia es igual a la velocidad de transferencia igual a la velocidad de modulación. O dicho de otra manera, puedo transferir en cada Baudio un bit, ¿estamos? Porque tengo dos niveles. ¿Puedo enviar múltiples bits por Baudio? Sí, sí se puede. ¿Estamos? ¿Cómo hago? Modificamos R, manejamos distintas amplitudes. Por ejemplo, si quiero manejar 4 niveles de señales, tengo n igual a 2, y acá puedo hacer que manejar 2 bits por Baudio, y de esa manera creo que hemos terminado la clase pasada viendo cómo modular con 4 amplitudes diferentes. ¿Se acuerdan? De esa manera aumentamos la velocidad de transferencia y lo bueno que tiene es que no modificamos el ancho de banda. ¿Por qué? Porque el ancho de banda sigue siendo el mismo, porque estamos mandando la misma portadora con la misma frecuencia, con la misma fase. Lo único que estamos haciendo es cambiando la amplitud. ¿Estamos? Y el ancho de banda no depende de la amplitud. ¿Estamos? Entonces,
Con el mismo ancho de banda podemos mejorar la velocidad de transferencia mandando múltiples bits, con múltiples amplitudes. Y esta es una idea que también se va a ver llevada al extremo más adelante. ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Se acuerdan todas? Bueno, muy bien. Entonces, me falta una cosita más, que es que otra característica buena de ASK es que en general tiene un bajo consumo. Sobre todo de on-off-K, porque si no mando nada en un cero, bueno, me estoy evitando transmitir, obviamente tengo menos disipación de energía. Y también tiene un bajo costo de implementación, porque es barato, es fácil de hacer. Entonces, si no hay preguntas, vamos a hacer el segundo quiz del año. Para lo cual yo les tengo que pasar por Discord el link, porque el link está acá, pero nadie se va a poner a tipear eso. Es más, capaz que tendría que poner un QR ahí y todos lo escanean con el celular. Sí. Sería mejor que inclusive pasar el link por Discord. Y no, o sea, depende, porque el que no está en la clase. El que no está en la clase está frito. Bueno. Esperen un segundito que ya comparto el link. Acortar la URL. Es útil poder poner las dos cosas a la vez. Sí, sí. Es más, me cambia el link. Sí, va. ¿Ya fue enviado? Y ahí están las preguntas. No aceptan respuesta en el quiz. Claro. Porque no lo he abierto. Tienes razón. Ahora sí. F5. Ya saben, lo único que no tienen que hacer es copiarse. Es al libro abierto, pueden repasar las diapositivas, pueden ver los videos de YouTube, pero tienen 7 minutos. Bueno, hay gente que ve los videos de YouTube. Bueno. Nuevamente hay una pregunta para que tipeen brevemente. Y dos preguntas múltiples, de las cuales una creo que hay una sola opción posible y la otra creo que hay varias opciones posibles. O bueno, o puede haber más de una. Acá también tendré que aprovechar para mandar un saludo a las chicas. Sobre todo que Martina no me creía.
Quedan 2 minutos. Por las dudas, si están tipeando, la respuesta tiene que ser breve. ¿Cuántos son acá? 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17. ¿Mm? Ya me han puesto dos. Son las dos que me han reaccionado con carita triste en Discord. Bueno, ya estamos en tiempo. Por favor, traten de ir marcando y enviando. ¿Falta alguno de acá? O sea que ya hay gente que ha contestado de afuera. ¿Sí? ¿Estamos? Me encanta porque digo, todo, me aparecen nuevas respuestas. Dale, Mauro. Tiene que ser breve la respuesta. Me siguen apareciendo respuestas acá. Cada vez más. ¿Listo? 23. Acá no hay 23, pero bueno. A ver si hay alguno por lo menos. Imaginemos que hay 23. ¿Cómo? Imaginemos que hay 23. Imaginemos que hay 23. ¿Quién habrá contestado? Digo? Bueno, igual me gustaría perder unos minutitos más repasando las soluciones. ¿Está? La primera pregunta, en la modulación SK, si en una modulación SK la velocidad de modulación es de 500 kilobaudios, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Todas apuntan de el ancho de banda necesario debe ser como mínimo. ¿Cuánto tiene que ser como mínimo? A ver, ¿quién ha contestado 250? Que es la velocidad dividido 2. ¿Nadie? Bien. ¿Vos puesto? No, mal. No es la velocidad sobre 2. ¿Alguien ha puesto 1 MHz o 2 MHz? ¿Vos has puesto 1? ¿Por? ¿Te gustaba el número? Era redondito, ya que estábamos. No, el ancho de banda debe ser como mínimo, estaba en la diapositiva de repaso, igual a la velocidad de modulación. El ancho de banda Bmin es igual a D. O sea que por lo menos tenía que ser de 500 kHz, que es enviar un baudio a la frecuencia de 500 kHz. Por 1 más una variable que va a ser 1. Claro, exactamente. Exactamente. ¿Estamos? O sea, la respuesta correcta es 500 kHz. ¿Estamos? O sea, espero que la tengan más o menos bien.
Después pongo la 3, ya sé que viene la 2, pero no me entraba acá, entonces saltemos a la 3, digamos. ¿Cuál es brevemente la diferencia entre las modulaciones SK y OK? Que OK tiene valor de tensión 0 voltios para transmitir un bit. OK es un caso particular en el que la amplitud del nivel bajo es igual a 0. ¿Está? No ves en qué sentido que quise escribir eso. Lo punto cortito, pero... Por eso hay que ver entre la brevedad y lo que han puesto, hay que leer qué han puesto, pero la idea es esa, y la vimos también en el repaso. La más difícil y la más larga era la 2, en la cual una modulación SK posee un ancho de banda de 1 MHz y una tasa de transferencia de 2 megabits por segundo. ¿Está? O sea, el doble. Y esto ya les tiene que dar una pauta. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas? La velocidad de modulación es de 1 megabaudio. Esa estaba en duda, pero yo creo que sí. ¿Sí o no? ¿Qué opinan? Vamos al repaso. Porque en el repaso estaba todo, creo. Yo tengo R igual a 2 megas. ¿Qué otra cosa me da? El ancho de banda B es 1 mega. Entonces, ¿cómo puedo mejorar R sin modificar? Si en esto deberían ser iguales. Entonces, ¿cómo puedo mejorar R sin modificar B? Enviando múltiples bits. Si mejoro R y modifico B, ¿cuánto es el ancho de banda? ¿Cuánto es la velocidad de modulación? ¿Igual a quién? ¿A la velocidad de transmisión o a la velocidad o al ancho de banda? ¿Se entiende la cuestión? Vamos a vuelta. Yo tengo R, R es 2 megabits por segundo. El ancho de banda es 1 megahertz. La velocidad de transmisión es 2, el ancho de banda es 1. La velocidad de modulación, ¿cuánto es? ¿1 o 2? Es igual a 1, es igual al ancho de banda. ¿Estamos? Porque lo que ustedes hacen es mandar, o la idea de esto es que están aumentando la velocidad de transferencia mandando más bits. Pero la velocidad de modulación es la misma. ¿Estamos? Entonces la velocidad es de 1 megabaudio. Bien, festeja. Una la han pegado. La siguiente, la cantidad de bits transmitidos por baudio es 2. Perfecto, dice Gastón. Exactamente. ¿Por qué? Porque si no, no tendríamos esta velocidad de... Si yo transmito 2 bits, o sea, para lograr 2 megabps en 1 megabaudio, tengo que transmitir 2 bits por baudio. ¿Estamos? Entonces, la cantidad de niveles de señal diferentes es 2. ¿Qué opinan? ¿Cuántas amplitudes necesito? ¿2? Si tengo 2 bits, para poder transmitir 2 bits, necesito 4 señales diferentes. Entonces esta es falsa. Está desfasadito, pero está la idea, digamos. Entonces después dice la cantidad de señales diferentes es 4. Y esta sí, esta es verdadera. ¿Estamos? Porque si la B es verdadera, la D era verdadera, porque dicen lo mismo. ¿Estamos? Y la última, no es posible la modulación ASK con las características mencionadas. Básicamente, si han puesto alguna verdadera de acá, esta era falsa. ¿Estamos? ¿Se entiende? Bueno, el lunes que viene capaz hacemos otro con FSK y con todas las cosas. ¿Alguna pregunta? Bueno, ya llevamos más de media hora y estamos en repaso y quiz. Así que vamos a empezar con la clase, formalmente con los temas de la clase de hoy, digamos, a ver si hasta dónde llegamos. Vamos a empezar a ver una segunda modulación, porque la ASK se usa en realidad no tanto como modulación en sí, sino como base para modulaciones posteriores. Entonces vamos a ver la segunda modulación básica, que es modulación en frecuencia, frequency shift keying. ¿Cuál es la idea? Acá los valores binarios, los elementos de señal, lo que queremos transmitir, se van a representar mediante cambios en la frecuencia.
Antes era la amplitud, ahora es la frecuencia de la portadora. El tema es que, como vamos a hacer cambio en la frecuencia, normalmente vamos a utilizar dos portadoras de diferentes frecuencias para transmitir un bit por cada baudio. Entonces, esto se puede utilizar dos portadoras de frecuencia 1, frecuencia 2, o, como dice más abajo, una frecuencia base más menos un delta, que es lo que se suele utilizar. Por supuesto, ¿cómo hacemos para transmitir múltiples bits por cada baudio? Vamos a necesitar más frecuencias. Así como antes necesitábamos más amplitudes, acá vamos a necesitar más frecuencias. ¿Cómo vendría a ser un ejemplo de una señal modulada en frecuencia? Una señal digital modulada en frecuencia. Tienen el dibujito acá. En general vemos que mantenemos casi los mismos parámetros de ASK. En realidad tenemos, por ejemplo, acá tenemos una velocidad de transmisión de 5, con un bit de 5, porque estamos transmitiendo un bit por baudio. Entonces en ese caso son iguales, porque tenemos dos elementos de señal. Y vemos cómo para transmitir un 0 tenemos una frecuencia más baja, y para un 1 tenemos una frecuencia más alta. ¿Está? ¿Qué es lo que dice ahí también? Que es interesante, es que esto se puede pensar, que en realidad estrictamente no es, pero se lo puede modular, o se lo puede pensar como si fueran dos señales de on-off keying, o sea, dos señales moduladas en amplitud con 0 y una determinada frecuencia, superpuestas. Entonces la idea es que cuando ustedes tengan un 1, es como si tuvieran una señal donde están pasando acá la señal y acá nada, y cuando tienen un 0 tienen otra señal de otra frecuencia, donde acá están pasando señal y acá nada. Y cuando la suman a las dos, tienen esta. ¿Se entiende? Es como una suma. Se puede pensar como si fuera una suma de dos señales OOK superpuestas. Como son dos señales OOK superpuestas, cada señal OOK o ASK tenía uno de estos sombreritos para el ancho de banda. Si yo tengo dos frecuencias distintas, voy a tener dos sombreritos. ¿Ven? Y el ancho de banda de FSK es desde la primera parte del primero hasta la última parte del segundo. O sea, es un ancho de banda mayor. ¿Está? En general, FSK necesita más ancho de banda que una modulación ASK. Por supuesto que depende de cuánto sea la velocidad de transmisión, cuánto sean los delta entre estas dos frecuencias, y se puede ir ajustando, pero en principio, para una misma frecuencia y demás, misma velocidad de transmisión, FSK necesita un mayor ancho de banda. ¿Se entiende por qué? Eso inclusive se ve mejor en una diapositiva siguiente, pero ahora les voy a mostrar un poco cómo es o cómo se hace un modulador FSK. Que un modulador FSK es sencillo porque en realidad no son las dos señales, o bueno, sí, son las dos señales OOK superpuestas, con la idea de que tenemos acá una señal a una frecuencia 1 o frecuencia 0, la otra señal a la frecuencia 1, y simplemente cuando llega la señal digital vamos a obtener un oscilador controlado por tensión que va a funcionar como un switch. Tenemos que va a decir, ahora va esta, ahora va esta, ahora tengo un 1, ahora tengo un 0, ahora tengo un 1, ahora tengo un 0, y me va a ir generando la señal modulada. Entonces el modulador es sencillo. ¿Estamos? Obviamente cuando está conectado acá, este está en 0, y por eso es que la digamos, analogía con las dos señales OOK que no están transmitiendo. ¿Se entiende? Acá el grafiquito donde podemos ver un poco mejor el ancho de banda, vamos a tener una frecuencia, o sea, las dos frecuencias acá, va a haber en general una frecuencia central, si lo quieren ver así, donde FC0 es la central menos un delta, esta es la central más un delta, y a la larga está la velocidad de modulación, que siempre me va a generar las mismas colitas para generar el espectro, digamos, del sombrerito. La diferencia está en que como ahora tenemos las dos frecuencias, necesariamente tenemos que considerar todo el espacio en el medio, entonces el ancho de banda total es mayor, es más ancho.
¿Se entiende? Necesitamos un mayor ancho de banda para transmitir la misma cantidad de información a la misma velocidad. ¿Está claro? ¿Preguntas? Bueno, FSK da pie para algunos conceptos. Un concepto importante es lo que es una modulación coherente o una modulación incoherente. ¿Qué se le llama una modulación coherente y no coherente? En general, un esquema de FSK incoherente es el que les mostré recién. Sí. En general, ¿qué es? Cuando se hace un cambio de frecuencia a la otra, no se tiene el cuidado de preservar la fase de la señal. ¿Estamos? El esquema más simple, que es este modulador. Acá, por supuesto, está dibujado, y está dibujado hermoso, y se preserva la fase, porque es un dibujo para que ustedes entiendan. Pero en la realidad implica que los osciladores para que generan esta frecuencia y esta frecuencia tienen que estar sincronizados entre sí, y además tienen que estar sincronizados con los osciladores del receptor. ¿Se entiende? ¿Para qué? Para saber qué es lo que estoy viendo, o sea, no hay discontinuidades cuando uno cambia la frecuencia. ¿Me explico? Entonces, eso, digamos, es el esquema más simple de hacer, pero no necesariamente más simple de modular, más simple de fabricar y de que funcione. Entonces, para hacerlo coherente, digamos, el cambio de frecuencias ocurre solamente en fase con la frecuencia precedente. Este usado en la práctica mantiene un solo oscilador y el otro directamente es con un delta y es conocido como una FSK de fase continua. ¿Estamos? Y esto nos va a servir porque otras modulaciones que vamos a ver después también generan estos mismos problemas de cuando necesitamos múltiples frecuencias y múltiples osciladores. ¿Qué hacemos? ¿Manejamos múltiples osciladores o manejamos uno solo? Y la respuesta va a ser, manejamos uno solo. ¿Estamos? Ya vamos a ver cómo. ¿Se entendió esto de coherencia en lo que es transmisión de datos? El coherente sí es más fácil de modular. El coherente es, claro, es más fácil de... En realidad, esto es más difícil de hacer. Claro. Estamos en líneas generales, pero es mejor. Entonces, por eso se lo hace así. ¿Entendés? Esto es más fácil de visualizar, más fácil de entender, pero es más difícil de fabricar. Porque en la realidad, para hacer esto, vos vas a tener diferencias de fase cuando cambias de frecuencia entre las señales. Entonces va a generar distorsión, va a generar ruido, va a decir, che, lo que estoy recibiendo acá es esta señal o es esta otra. En ese instante, periodo, hay que ver con las velocidades y transmitiendo a alta frecuencia, te va a generar una duda. ¿Entendés? En cambio, con esto anda mejor. ¿No? Ahora, ¿cómo hacemos para transmitir más información en una modulación FSK? ¿Cómo hacemos para transmitir más de un bit por baudio? Porque todo lo que vimos acá manejábamos dos frecuencias, una frecuencia baja, una frecuencia más alta, pero ¿qué pasa si yo quiero transmitir más de un bit por baudio? Requiero más frecuencias. ¿Cuántas frecuencias? Y bueno, va a depender de cuántos bits quiera transmitir, con los mismos elementos de señal que vimos para las amplitudes. Por ejemplo, si yo quería transmitir una ASK con 2 bits, necesitaba 4 amplitudes. Entonces yo quiero hacer una FSK con 2 bits, voy a necesitar 4 frecuencias. ¿Estamos? ¿Y cómo se suele modular? Se suele modular así con una frecuencia base más un delta, más 3 delta, menos un delta y menos 3 delta, para que se los toma así más 1, más 3, para que siempre el ancho de banda entre las distintas frecuencias sea de 2 de estos delta y no se superpongan. ¿Me siguen? La cuestión es que son 4 frecuencias y se modulan distintos patrones de bits, lo cual no se ve nada, pero acá hay unas celdas sombreadas. 0, 1 lo voy a enviar con esta frecuencia, 1, 1 con esta frecuencia, 0 con esta frecuencia. No sé si en las diapositivas se ve un poco mejor, pero acá ni yo distingo, no me imagino ustedes. Digamos. ¿Estamos? Entonces la idea es que se va eligiendo, así como en ASK elegimos amplitudes, acá hacemos una gráfica en la cual este eje son frecuencias y vamos diciendo para cada par de bits
qué frecuencia vamos a transmitir. ¿Y por qué, no entendí bien, por qué es 3? La idea de esto, o sea, si vamos a tener una frecuencia que es la base más un delta, la idea es que esta sea la base más 3 delta. ¿Por qué? Para que haya 2 delta de diferencia entre estas dos, porque 2 delta es el sombrerito del ancho de banda, para que los espectros de cada una de estas sean todos independientes. Ahora sí. ¿Estamos? Fíjate que entre esta y esta también la idea es que tenés 2 delta. No tiene nada que ver con los productos de Son- intermodulación. Estos delta. Y puede tener que ver, justamente, para vos tenés estos delta para asegurarte que los sombreritos no se solapen y los anchos de banda no haya ningún tipo de interferencia intermodulación. ¿Alguna otra pregunta? ¿Vamos bien? Entonces, tengo un ejemplo. Supongamos que yo quiero enviar 3 bits por cada audio a una tasa de 3 megabits por segundo. Una frecuencia de portadores de 10 MHz. Primero, ¿cuántos niveles necesarios, cuántos números de frecuencias diferentes voy a necesitar? Si tengo 3 bits por audio, ¿cuántas frecuencias distintas necesito? Seis niveles, dice voto. ¿Quién da más o menos? A ver, ¿Angélica? Ah, ¿eras Angélica? Y ella era Valeria. Bien. Angélica dice 8. ¿Alguien opina como voto o como Angélica? ¿De dónde sale esa cantidad? No son 3, o sea, 3.500. Vamos acá. Si yo tenía 2 bits por audio, necesitaba 4 frecuencias. ¿Por qué? Porque la cantidad de elementos de señal es 2 elevado a la cantidad de bits. Entonces, si tengo 3 bits por audio, ¿cuántos elementos de señal voy a necesitar? 2 a la 3, 8. ¿Está claro por qué 6 estaba mal? Y para los demás, ¿está claro por qué 6 estaba mal y 8 la respuesta correcta? Bien, Angélica. ¿Cuánto a la velocidad de modulación? Si yo tengo una tasa de transferencia de 3 megabits por segundo y estoy transfiriendo con cada transferencia 3 bits, ¿cuánto es mi velocidad de modulación? ¿O cómo hacen para obtenerla? La velocidad de modulación es cuántos elementos de señal envío por unidad de tiempo. Entonces, si yo voy a mandar, esta velocidad de la tasa de transferencia me dice 3 megabits, o sea, 3 millones de bits por segundo. ¿Estamos? Pero con cada elemento de señal yo mando 3 bits. Entonces, ¿cuántos elementos de señal voy a mandar en un segundo? 1 mega. O sea, 3 megabps dividido 3. ¿Estamos? Y mi velocidad de transmisión es 1 megabaudio. Se le llama megabaudio a las transmisiones de elementos de señal. ¿Está claro para todos? Bien, Germán. Y ahora, ¿cuánto es el ancho de banda requerido por toda la aplicación esta? Esa es más difícil. Porque yo tengo una frecuencia de portadores de 10 MHz. Entonces, ¿cómo sé yo el ancho de banda? El ancho de banda tengo que venir acá y ver esto. A cada una de estas frecuencias le voy a dar un delta, que tiene que ser la mitad de mi velocidad de modulación. Para darle un delta para un lado y delta para el otro y hacer los sombreritos. ¿Estamos? Entonces, por cada frecuencia que yo necesite, tengo un ancho de banda, fíjense acá, esta. Por cada frecuencia que yo necesite, tengo
un ancho de banda igual a la velocidad de modulación, que era lo mismo que SK. Entonces, si yo tengo una velocidad de modulación de 1 MHz de 1 megabaudio, o sea, voy a transferir a 1 MHz, un baudio por cada megahertz, voy a necesitar un ancho de banda de 1 MHz para cada una de los niveles necesarios. ¿Se entiende? Y usando esta misma técnica de los delta, acá el delta va a ser de 500 kHz. Entonces yo voy a tener la cantidad de frecuencias es 8, el baud rate es 1 megabaudio, las frecuencias deben estar separadas 1 MHz, y el ancho de banda total va a ser de 8, que son estas 8, por 1 MHz de separación ahí. Entonces en total voy a necesitar 8 MHz para transferir esa aplicación que quería transferir con 3 bits, o con esa portadora y demás. Y para que les quede, porque en una de esas creo que les va a ayudar un poco a entender, el dibujito de cómo quedaría sería una cosa así. La portadora central está en 10 megas, y estas son mis 8 frecuencias separadas, cada una por 1 mega. ¿Se entiende? Esta centrada en 6,5, 7,5, 8,5, 9,5, etcétera, etcétera. Esa es la manera en la cual transmito 3 bits por baudio, o sea, logro una tasa de transferencia de 3 Mbps con una frecuencia central de 10 MHz en FSK, con una velocidad de transmisión de 1 megabaudio. ¿Se entiende? Fíjense que aumenta el ancho de banda. Tengo muchos sombreritos. ¿Preguntas? ¿Quieren que hagamos un recreo? Porque venimos con la otra. ¿O sigo? Yo veo que alguno le está agarrando duro la siesta. ¿Qué hora es? ¿Hacemos un pequeño break? ¿Pero pequeño? Van, dan la vuelta al blog y vuelven ya. No, corriendo no. Yo he dicho, 3 veces, por eso mandó la foto diciendo, sigan durmiendo. Bueno, habíamos quedado acá. La idea de hacer el break porque ahora empieza el tercer tipo de modulación, que es Phase Shift Keying. O sea, ya hemos modulado en amplitud, hemos modulado en frecuencia y ahora nos toca modular en el tercer parámetro, que es fase. Y cuando en principio uno dice, bueno, va a ser la misma idea, va a cambiar un coso, en realidad es bastante piola la modulación en fase y es la que en cierto modo amplía, digamos, un poco el abanico de posibilidades, y de acá en más ya empieza a ser una escalada tremenda, digamos, en modulaciones, digamos. Entonces arrancamos por la base y de ahí vamos subiendo. Acá se empieza a poner un poco más, no voy a decir divertido, pero por lo menos va cambiando más, no sé, velozmente, sí. ¿Cuál es la idea del Phase Shift Keying, PSK? La idea es que ahora los valores binarios, los elementos de señal, se representan como cambios de fase. Estamos, en vez de frecuencia en vez de amplitud, acá son cambios de fase. Utilizamos dos fases diferentes para transmitir un bit para cada audio. Y, por supuesto, si queremos transmitir múltiples bits por audio, lo que vamos a necesitar son más fases. Estamos en la misma idea de más amplitudes, más frecuencias, más fases. En general, acá cuando utilizamos dos fases diferentes, hablamos siempre de una señal de misma frecuencia y misma amplitud. O sea, mantenemos los otros parámetros constantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo resulta ser una señal modulada en PSK? Vamos a hacer una cosa así. Supongamos que tenemos acá una señal con una determinada fase para un 1 y acá en un 0, como verán, hay un cambio de fase o inversión de señal para modular acá hay un 1 de vuelta, entonces hay otra vez un cambio de fase, acá sigo con la misma y allá hay otro cambio de fase. ¿Se entiende? Entonces tenemos distintas fases, pero la frecuencia es siempre la misma, la señal es siempre la misma, la amplitud. Entonces,
¿Qué tiene como característica PSK? Que genera el mismo ancho de banda que ASK. Entonces el ancho de banda es exactamente igual, el mismo sombrerito único de ASK y no los dos sombreritos de FSK o los múltiples sombreritos de FSK de múltiples bits. ¿Estamos? Entonces, pero PSK, a diferencia de ASK, es mejor porque es inmune al ruido de amplitud. O sea, si eventualmente hay alguna atenuación en la señal que me hace que la señal me llegue más débil, yo en una modulación de ASK digo, en realidad me está mandando otra señal, o sea, es otro elemento de señal, me está queriendo mandar un 0 o un 1, ¿se entiende? En cambio acá, me da lo mismo, o sea, llegue la amplitud que llegue, me da igual, porque la amplitud no me interesa la fase, ¿estamos? Entonces, PSK es, por ese aspecto, mejor que ASK, ¿estamos? Los problemas de atenuación de señal o problemas de ruido que afecten la amplitud no le importan a PSK. ¿Estamos? Entonces ya tenemos una pequeña ventaja de PSK con respecto a ASK. Y esta es pregunta del quiz del lunes. No lo digo porque si no Martina. Bueno, para Martina, no lo digamos para que sepa, a ver si viene el lunes. Digamos. Y feliz, porque te dan las dos. No le caigamos todo a Martina. Digamos. ¿Está clara la idea? Las nociones básicas de PSK. Ahora, ¿cómo es el ancho de banda? Por suerte, es el mismo dibujito que para ASK. Una portadora con la frecuencia central y después las velocidades de modulación que me van a dar un delta para un lado, un delta para el otro y conformamos el sombrerito. ¿Estamos? Entonces el ancho de banda está dado por el ancho de banda mínimo, está dado por la velocidad de modulación. ¿Está claro? Es igual que para ASK. ¿Cómo es el modulador? También es muy parecido a ASK, pero la idea es que, dice utilizar un nivel de tensión simétrico, pero no me interesa el nivel de tensión, sino que hay acá un oscilador que lo que me va a hacer ir cambiando la fase. Entonces cuando venga un 0, esto me va a generar una fase y cuando venga un 1 me va a generar otra fase en base a este oscilador. ¿Estamos? Pero básicamente lo mismo ahí tenemos. Por ejemplo, una señal, la portadora y la señal modulada, que es un dibujito igual que el que venimos trabajando. ¿Dudas hasta acá? ¿O alguna pregunta? Vamos bien. ¿Cómo es el demodulador? Bueno, el demodulador en principio podría ser también sencillo y simple como los de ASK, pero no es tan así. ¿Por qué? Porque justamente a la hora de detectar la fase puede haber un problema, porque si yo me llega una señal con un pequeño delay o con un pequeño corrimiento, ¿es que me llegó con un corrimiento o es que me llegó un elemento distinto por la fase? ¿Se entiende? Entonces acá es mucho más difícil detectar el demodulador, digamos, un demodulador de PSK. Y fíjense acá, la portadora se puede recuperar fácilmente. ¿Por qué? Porque sabemos cuál es la frecuencia, porque la frecuencia es única, es conocida, la reproducimos, no hay problema con la frecuencia. Pero cuando haya cambios de fase, ¿van a ser verdaderos cambios de elemento de señal o son problemas de ruido, problemas de que se me perdió en el camino, de sincronización? Entonces es muy difícil sincronizar la fase del receptor con la del transmisor para hacer una transferencia coherente. ¿Estamos? Entonces, ¿qué podemos hacer? Acá las transferencias en PSK van a terminar siendo no coherentes. O sea, hacerlas coherentes es complejo, porque la fase tiene que ser perfectamente sincronizada y a veces no se puede sincronizar perfectamente la fase. Entonces, ¿cómo hacemos para solucionar ese problema? Utilizamos lo que se conoce como Differential Phase Shift Keying de PSK, una modulación de fase diferencial. ¿Qué es una modulación de fase diferencial? Lo único que cambia, porque se acuerdan cuando hemos visto Differential Manchester, es la misma idea. La idea es que el cambio de fase no es que va a haber una fase para un 1 y otra fase para un 0. Lo que se va a hacer es un 0 mantiene la fase y un 1 cambia la fase.
Entonces, el valor que yo voy a enviar, ya sea un 1 o un 0, me va a hacer que depende de lo que estoy tratando de enviar y depende de lo que envié antes. ¿Se entiende? Por eso es diferencial. Entonces acá, por ejemplo, ven, tengo un 0, mando una determinada frecuencia, tengo un 0, mantengo la misma fase, dije frecuencia recién, mantengo la fase, tengo un 1, recién acá cambio la fase, tengo un 1, cambio de vuelta, tengo un 0, mantengo, tengo un 1, cambio la fase. ¿Lo ven? Entonces directamente los cambios de fase van a ser los unos. Entonces de esta manera, con la manera diferencial, es mucho más fácil construir un modulador. ¿Por qué? ¿Cómo hago un modulador? Lo mismo que haría, el mismo dibujito este, lo tienen en la cabeza el dibujito este, es esta parte. ¿Estamos? Pero antes le agrego una compuerta y un retardo. ¿Para qué? Para modular la señal de entrada con la que pasó antes, para ver qué es lo que mando. Hago una compuerta hora exclusiva negada y chao. Muy fácil de hacer. ¿Se entiende? Con eso, y por supuesto, después la misma otra parte que me va a estar manejando las fases, todo lo demás, para un 1 y un 0. Pero con esto, que es una pavada de hacer, hago que el modulador, en vez de ser directamente en fase, va a ser en fase diferencial. ¿Y eso para qué me sirve? Para que el demodulador del otro lado sea mucho más simple. Porque ya no me interesa, o sea, ya solamente todos los cambios de fase que yo reciba van a ser unos. ¿Se entiende? Entonces, no me interesa si está exactamente en la fase que quiero o no, o cómo está en la fase, sino es, si hay un cambio de fase notorio, entonces el elemento que quiero transmitir. Si no, sigue el mismo. ¿Se entiende? Entonces, como es el demodulador, es fácil, pero agregamos el retardo y de ahí hacemos un filtro para lograr recomponer la señal. Este demodulador no es coherente, porque no estoy manteniendo exactamente la misma fase, pero acá no me importa. Lo que me importa es que acá va a llegar una señal y cuando haya un cambio, vos decís, bueno, pero en vez de cambiar entre, qué sé yo, entre 0 y 180 grados, me está cambiando entre 5 y 170. No importa, ¿se entiende? Porque no me importan los valores, sino los cambios. Entonces, el hecho de utilizar un PSK diferencial me hace mucho más inmune a ese tipo de problemas de desfasaje en la recepción. ¿Se entiende? ¿Seguro? Sí, pero dice más propenso a errores que el PSK es más propenso a errores. Es más propenso a errores, pero son errores que se van a poder corregir después. O sea, vas a tener 100, es mucho más simple, no es coherente, pero te va a decir, che, este puede estar, puede ser mal interpretado un bit, pero eso va a ser con otra capita, después de detección y corrección de errores, lo vas a poder corregir, es más fácil de corregirlo. Es más fácil de corregirlo al error que ocurre acá, que un error que hacer todo el demodulador para que sea coherente, mandando una sincronización de fase, porque es muy difícil de hacerlo. Entonces, este es más propenso a errores, pero son errores que pueden ser corregidos, más fácil de corregir. ¿Y se puede tener la pérdida de un bit? Y siempre. Por corrimiento, o sea, eso no... Siempre, pero vos tenés que tratar de que eso no ocurra, digamos. Todo el canal, acordate, canal, probabilidad de error, atenuación, que se te corta el cable. Y estamos siempre, un bit que se pierda es común, digamos. Pero vamos a tratar de que pase poco, digamos. ¿Alguna otra pregunta hasta acá? Entonces, ya hemos visto PSK, la idea básica, hemos visto PSK diferencial como manera de solucionar un problema de desfasaje en la recepción. Y ahora vamos a ver PSK binario, BPSK. ¿Este ya lo conocían o no? ¿O les suena? En realidad, este es el que vimos recién en el ejemplo de PSK, pero los mostré recién. Fíjense acá. En realidad no... Sí, cuando estamos mandando acá,
Fíjense, estamos cambiando la fase, y estamos haciendo un cambio de fase de 180 grados. Un cambio total de fase. Entonces, la modulación de PSK es un caso particular de PSK en el cual las dos fases están separadas exactamente por 180 grados. Porque en el PSK normal yo les digo dos fases, pero pueden ser dos fases cualquiera. ¿Estamos? Cuando las dos fases están separadas exactamente por 180 grados, se les llama PSK binario. ¿Estamos? Y los más comunes son 0 y 180, no vamos a poner 90 grados, que es lo mismo, porque estamos mandando, en vez de mandar un seno, mandamos un coseno, y se acuerdan que son todas más o menos igual. Entonces, como es la mayor separación de fases posible, si yo pudiera elegir dos fases para transmitir, la mayor distancia entre fases posible es 180, porque si no, si elijo cualquier otro número, ya en general es menor que, ya no es máxima la separación. Entonces, esta variante es la que mejor soporta alteraciones por ruido. Es una ventaja de PSK, de BPSK. ¿Cuál es la limitación que tiene? Bueno, como es binario y transmito solamente dos fases, puedo transmitir solamente un bit por baudio, que es lo que venimos manejando hasta ahora. Normalmente es coherente, pero maneja el mismo problema que habíamos visto de desfasaje en la recepción para la demodulación. Entonces hay una versión no coherente diferencial que se denomina DBPSK, o sea, Differential Binary Phase Shift Keying, que es el mismo mecanismo visto anteriormente, o sea, modificar los 1 como cambios y los 0 como no cambios, de fase, en este caso. ¿Se entiende? ¿Preguntas? Ahora, ¿qué pasa si, fíjense acá estamos manejando siempre PSK dos niveles? ¿Qué pasa si queremos hacer PSK con múltiples niveles? Habíamos dicho, para múltiples bits en ASK necesitábamos múltiples amplitudes. Para múltiples bits en FSK necesitábamos múltiples frecuencias. Para múltiples bits en PSK necesitábamos múltiples fases. Pero no tenemos tampoco infinitas fases, porque a la larga tenemos 360 grados, o sea, no son tan infinitas. Entonces, para transmitir más de un bit por baudio en PSK se requieren múltiples fases para representar cada uno de los símbolos. Y la idea es que vamos a hacer más o menos lo mismo que hacíamos con las amplitudes y las frecuencias. Vamos a tener, en este caso, 3 bits, supongamos que quiero manejar de a 3 bits, si necesito 3 bits voy a necesitar 8 fases. ¿Estamos? Como hubiera necesitado 8 amplitudes u 8 frecuencias. Entonces yo le voy a decir, bueno, esto va a tener fase 0, 45 grados, 90, pueden ser mis 8 fases distintas. Los 360 grados de todos mis ángulos totales en las coordenadas polares, lo voy a dividir en 8 y eso me da 45 grados. Entonces va a haber una separación de fase de 45 grados entre cada una de estas codificaciones. ¿Se entiende? ¿Y cómo se solucionan problemas de coherencia? Gracias. Ya vamos allá. Ya él, como ya ha ido a Italia y demás, ya ha visto algunas de estas cosas, entonces dice, el problema de coherencia va a pasar igual. Entonces el problema de coherencia, ¿cómo lo va a solucionar? Diferencial. Va a tener que hacer que el 1, de alguna manera, sea una cuestión diferencial de lo que venía antes. Pero ya lo vamos a ver un poquito más. ¿Estamos? ¿Está clara esta idea, por lo menos? Ahora, esta idea de tener PSK en múltiples niveles me lleva a introducir un nuevo temita que es diagrama de constelaciones. ¿Escucharon hablar de diagrama de constelaciones? ¿Alguien dijo sí? ¿O no escuché nada? ¿Cómo? No, me parece que no, pero capaz, no sé. ¿Alguien escuchó hablar de diagrama de constelaciones? ¿Qué es un diagrama de constelaciones? ¿Ve? Se empieza a representar este tipo de cosas, lo que se denomina un diagrama de constelaciones. ¿Qué es un diagrama de constelaciones? Es un método para representar visualmente modulaciones de tipo PSK o PSK-like, digamos, parecidas a PSK. Se muestra en un plano con ejes perpendiculares
en los cuales el eje X se denomina Y. ¿Por qué? Porque las señales son las que están en fase, de in phase, de ahí viene la Y. Y el eje de las Y, el eje Y, digamos, el eje vertical, se le pasa a llamar Q, porque son señales que están en cuadratura. Y que estén en cuadratura significa que están desfasadas, o sea, en un ángulo distinto de las que están en fase. Por eso están en el eje vertical. Entonces, cada modulación va a ser representada por puntos en el plano. El ángulo del punto va a representar la desviación en fase. La distancia del punto al origen va a representar la amplitud. Y cada punto se denomina punto de constelación. Usualmente, en señales PSK, que son todas de la misma amplitud, se traza un círculo para indicar que todas tienen la misma amplitud y que todas transmiten la misma energía. Entonces, pero lo podemos omitir, no hay problema. Ya. Se entiende un poco, por supuesto que como es visual, vamos a ver diagramas de constelaciones. En general, la cantidad de puntos en un diagrama se corresponde con la cantidad de símbolos a transmitir, que es M. Entonces, una modulación con N puntos de constelación, o bueno, con N puntos, transmite log M igual logaritmo base 2 de N bits. ¿Ese era un M? Esta es una M, esta es una N. Pero no dice ahí la cantidad de puntos se corresponde con la cantidad de símbolos, que es M igual a N, claro. No. La cantidad de puntos se corresponde con la cantidad de símbolos. ¿Estamos? Sí, esto es M. A ver, para. Creo que estas dos son M. Sí. Porque si quiero transmitir un bit por baudio, necesito dos fases. Entonces, si yo quiero transmitir un bit, acá falta un N igual, estos de todos son M's. ¿Estamos? Y en realidad transmite N igual logaritmo base 2 de M bits por baudio. Si quiero transmitir un bit por baudio, necesito dos fases, dos puntos en el diagrama de constelación. Si quiero transmitir 2 bits por baudio, voy a necesitar ¿cuántos puntos? 4. Si quiero transmitir 4 bits por baudio, ¿cuántos puntos voy a necesitar? ¿Se va entendiendo la idea? Entonces, el diagrama de constelaciones más simple que podemos hacer es para BPSK. Porque en BPSK, ¿cuántas fases teníamos? 2. Entonces vamos a tener 2 puntos. Entonces el diagrama de constelaciones es una cosa así. ¿Estamos? En los cuales tengo el eje acá Y, este es Q, y como son usualmente 0 y 180 grados, están todas en fase, o sea, sobre el eje Y latina, y van a tener una amplitud que va a ser esta y la misma amplitud para este lado. ¿Estamos? Entonces va a ser un diagrama de constelaciones con 2 puntos sobre el eje. ¿Estamos? No hay ningún problema. ¿Está claro lo que es un diagrama de constelación? Bueno, se va a empezar a complicar. ¿Por qué vamos a ver una modulación QPSK? ¿Esta la escucharon alguna vez? ¿La vieron? Ya acá Pichi pone cara de en mi vida he escuchado estos términos. Esta es modulación digital en fase, pero con cuadratura o cuadrática, no sé, es quadrature, no sé cómo traducirlo, digamos. Es una variante de PSK para transmitir 2 bits por baudio. O sea, este es el PSK de múltiples niveles. Cuando son 2, se llama QPSK. ¿No? Se utilizan 2 portadoras en cuadratura. ¿Qué significa en cuadratura? Con un corrimiento de fase. Se divide el flujo de datos en 2 para generar 2 señales PSK, una con cada portadora. Las 2 señales PSK moduladas se suman para generar los elementos de señal. Entonces, ¿cómo va a ser un diagrama de constelación? Una cosa así. Porque si tengo 2 bits per baudio, necesito 4 fases, voy a necesitar 4 puntos. Está claro que la asignación de si esto es un 0, esto es un 1, eso es lo de menos, digamos. Eso puede cambiar. Pero va a haber un punto acá que va a tener, fíjense acá está el círculo para determinar que tienen toda la misma amplitud, y va a haber acá un punto que va a decir, va a tener una fase
acá este, por ejemplo, en 45 grados, va a ser para representar un 1, 1. 135 para representar un 0, 1. 135, 225 para representar el 0, 0 y 315 para representar el 1, 0. Básicamente dividen los 360 grados en cantidad de elementos, 4, porque son 2 bits por baudillo. ¿No podría ser 0, 90, 180? Podría ser, no hay ningún problema. Después vamos a ver por qué te conviene o no, pero podría ser. Por ahí capaz que viene. ¿Está? Este es un diagrama genérico para QPSK. ¿Cómo se modula esto? Bueno, ustedes van a tener el tren de bits que está acá arriba. ¿Estamos? A ese tren de bits lo primero que hacen es separarlo en dos, como decir, mando un bit para un lado, un bit para el otro, un bit para un lado, un bit para el otro, con una especie de, acá dice conversor 2 a 1, para mí un demultiplexor, que va uno para acá, uno para acá, uno para acá, uno para acá. Y acá lo que tenemos son dos moduladores PSK, como los que vimos anteriormente. ¿Estamos? Entonces, acá me va, para este primer 0, tiene una cosa, este es el segundo 0. Este es el primer 1, este es el segundo 0. O sea, van 0, 0, se convierte en 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. ¿Se entiende? Y ahora, a esta la modulo con un PSK y a esta la modulo con otro PSK. Y después sumo los dos. ¿Se entiende? Por supuesto, lo que queda no se puede dibujar. Pero bueno, son 4 fases diferentes. ¿Me siguen hasta acá? ¿Cuál es la ventaja? Bueno, la principal ventaja es que transmite 2 bits por baudillo. Entonces, duplico la velocidad de transmisión de BPSK, pero usa el mismo ancho de banda. ¿Por qué usa el mismo ancho de banda? Porque manejo las mismas frecuencias de portadora. Es la misma portadora. Lo único que estoy haciendo es cambiándole la fase. ¿Se entiende? Entonces tiene el mismo ancho de banda, pero estoy transmitiendo más bits. Entonces tengo una mayor velocidad de transmisión. Y eso está bueno. O si no, la variante que tiene es que puedo mantener la misma velocidad de transmisión usando menos ancho de banda, la mitad. Entonces ahí me permite hacer, yo la verdad que no necesito en ciertas circunstancias una mayor velocidad, pero tengo un canal mucho más chico, tengo un ancho de banda mucho más estrecho. Entonces, ¿cómo puedo hacer? Bueno, puedes mantener la velocidad de transmisión y usar menos capacidad del canal para transmitir por este. Básicamente la ventaja es que es mejor, es el doble rápida que BPSK. ¿Me siguen hasta acá? Pero tiene algunas desventajas, y todas las desventajas me va a servir para generar nuevos tipos de modulaciones. Primero, bueno, es más difícil detectar los cambios de fase. ¿Por qué? Porque si a veces me llega, por ejemplo, yo tengo algo binario, con este diagrama de constelación, ¿se acuerdan que habíamos visto? Un 0 y un 1. Y me llega algo con esta fase, acá unos 80 grados. ¿Estamos? Yo digo, bueno, si me llega con 80 grados, me llega desfasado 80 grados, pero no importa, yo sé que un 0 son 180. Entonces me llega con 80 grados de desfasaje, yo lo sigo considerando como un 1. ¿Se entiende? Entonces resulta que tengo este otro acá donde me llega con 80 grados. Y bueno, lo voy a considerar acá un 0, 0, pero la verdad que ya está más cerca de que pueda ser considerado como un 0, 1. ¿Se entiende? Al tener más puntos, ¿estamos? Está claro que, y a la larga, las fases suman, o sea, sí o sí tienen que dar un total de un círculo de 360 grados, es finito, por decirlo así, cada vez es más chiquito el espacio para determinar si estoy en la fase correcta o no. Entonces, QPSK va a ser más propenso a generar error en la recepción, por desfasaje. ¿Estamos? Es inevitable esto. Y si yo quiero meter más bits por baudillo y meter más puntos de constelación, va a ser más propenso todavía a generar errores de recepción. Más difícil de detectar la fase correcta.
QPSK le pasa lo mismo que PSK que BPSK. Es coherente. Entonces el demodulador es costoso, porque sigue siendo, en esencia, PSK. Entonces, ¿qué hacíamos para solucionar un problema de esto del costo del demodulador? Lo hacíamos diferencial. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a hacer DQPSK. ¿Estamos? Como había un DPSK y un DBPSK, va a haber un DQPSK. La misma idea de manejar con cuadratura y con diferencial para los ceros y unos. ¿Estamos? Y fíjense que esto ya se usa en Bluetooth, versión 2, y en algunos, los primeros estándares de Wi-Fi. O sea, ya por lo menos suena conocido. Mira, ¿estamos? Viejo, pero conocido. ¿Estamos? Son nombres que ya les pueden sonar. Espero que les suenen. ¿Qué otro problema tiene QPSK? En general hace que, fíjense esto, la forma de los pulsos, cuando hay grandes cambios de fase, por ejemplo acá yo tengo una señal, una determinada fase, y acá para la señal siguiente tengo un cambio de fase de 180 grados. Entonces se me vuelve a hacer el piquito para acá y me queda esta señal en teoría. Pero cuando yo transmito esto, no se va a transmitir así, va a decir, ah, mirá, acá tenés un punto y cambias exactamente la fase. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a ser una cosa así. Va a haber una envolvente y se va a tratar de ir suavizando la señal. Porque la verdad son unas señales sinusoidales que se transmiten. Entonces yo en realidad, cuando detecte esto, tengo que detectar, esto me parece que es un cambio de fase. Parece un cambio de amplitud, pero va a ser un cambio de fase. ¿Estamos? Eso hace que sea un poco más complejo detectar cuanto más abruptos sean los cambios de fase, más complejo va a ser detectar que realmente hubo un cambio de fase y que no es un cambio de amplitud. ¿Está claro? Es otro problema de QPSK. Pero bueno, hemos visto PSK binario con dos fases, dos puntos de constelación. Hemos visto PSK en cuadratura, QPSK con 4 fases, 4 puntos de constelación. Entonces, obviamente podemos poner más. ¿Está claro? Entonces, existen modulaciones PSK de mayor cantidad de bits. Pero en la práctica, la que mayor se usa es con 8 fases. Y se lo denomina directamente 8 PSK. No hay más. O sea, no se transmite más de 3 bits por baud en PSK. Porque en general ya al aumentar el número de fases hace que las fases estén muy cerca entre sí y ya sea muy difícil detectar cuando hay un desfasaje y cuando es una fase o la otra. Entonces, para PSK, lo máximo que se usa son constelaciones con 8 fases y 8 puntos de constelación. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Ahí parece que ya la adopción de la fase sí tiene que tener cierto orden porque están como que... Tiene cierto orden. Es buena la observación de cosas. Y en las otras también. Fíjate que en general acá es con un código de Gray. ¿Conocen lo que es el código de Gray? Un código de Gray es un código que evita que entre transiciones consecutivas, o sea, entre codificaciones de cómo se cambian estos elementos, no cambie más de un bit. Entonces, para pasar de esta a esta, cambia solamente un bit. Para pasar de esta a esta, cambia solamente un bit. Para pasar de esta a esta, cambia solamente un bit. De esta a esta, cambia solamente un bit. ¿Estamos? Eso es algo que se utiliza para minimizar esto. Fíjense que no va a haber, o se trata de buscar codificaciones así para evitar estos cambios de fase muy abruptos. Que no haya un cambio de fase sí o sí de 180 grados. ¿Estamos? Entonces se buscan códigos más así. ¿Estamos? ¿Alguna otra pregunta? Y de ahí nos lleva a QAM. ¿Conocen QAM? ¿Les suena? QAM es una combinación de
ASK y PSK, en el cual la idea es manejamos canales I y Q, los de las constelaciones, que se modulan en amplitud a la misma frecuencia, pero son desfasados 90 grados. O sea, va a haber dos portadoras, una modelada, una que va a ir por el canal I, otra que va a ir por el canal Q, las dos modeladas en amplitud y entre ellas desfasadas. Luego las sumo, las combino y genero una señal QAM. Con esto PSK pasa a ser un caso en realidad particular de QAM. QAM es Quadrature Amplitude Modulation. PSK es un caso particular de QAM en el cual la amplitud es constante. ¿Estamos? Si la amplitud es constante, QAM es igual a PSK. Ahora, QAM ya se maneja con los clásicos diagramas de constelaciones y acá los puntos se suelen arreglar en forma de cuadrícula con un igual espaciado vertical y horizontal, pero hay otras configuraciones que son posibles. ¿Cuál es el chiste? Permite mayores velocidades de transferencia que 8 PSK al distribuir mejor los puntos de constelación. O sea, manejan en el mismo diagrama de constelaciones, puedo poner más puntos. ¿Cómo? Cambiándoles la amplitud. Entonces tenemos, por ejemplo, constelación 4QAM se llama, que es un QAM con 4 puntos. Y si los pongo a todos a la misma distancia, ¿estamos? Está bien, acá yo hago un cuadrado, pero también puedo hacer pasar un círculo por ahí, estamos por esos 4 puntos, porque son todos equidistantes, y en realidad 4QAM es lo mismo que QPSK. Es exactamente la misma, el mismo diagrama de constelación y las señales generadas son exactamente las mismas. ¿Estamos? Conceptualmente son diferentes, pero en la práctica es lo mismo. ¿Qué tengo acá? La misma amplitud para los 4 puntos. Yo manejo un solo tamaño, una sola distancia del origen al punto. 4 fases, fase 1, 2, 3 y 4. Estas no están con código de Gray, pero no importa. Entonces en total tengo 4 combinaciones posibles, transmito 2 bits por baudio. ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende? 4QAM. Entonces, si se entiende 4QAM, podemos poner 8QAM. Y acá, por ejemplo, tengo un diagrama. Una posible distribución de 8QAM, en la cual, fíjense que tengo acá un pequeño cuadrante, acá otro cuadrante. Entonces estoy manejando dos distintos niveles de amplitud. Este es un tamaño y este es otro tamaño. ¿Lo ven? Y a su vez tengo 4 fases, una acá en 0, 90, 180 y 270. Entonces en total genero 8 combinaciones posibles y estoy transmitiendo 3 bits per baudio. Elijo estos puntos y cada uno de esos puntos va a representar una determinada combinación de bits. ¿Se entiende? ¿Seguros? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo? En general, en todos vas a tratar de usar Gray. Acá no sé si está puesto, pero no sé si hay un Gray o no. Vos vas a tratar de usar Gray porque es una mejor codificación para evitar los cambios abruptos de señal, de cambio de fase. Esta modulación 8QAM, por ejemplo, la podemos, una especie de gráfica así, en lo cual estamos teniendo, fíjense acá, si quiero manejar el elemento 101, va a tener una fase y una amplitud. Otro elemento 100 va a tener otra fase, o la misma fase y otra amplitud. Entonces, ¿dónde está el 100? Eran estos, ahí está, 100 y 101. ¿Se ve? El 100 tiene una amplitud más chica, el 101 una amplitud más grande, todos con la misma fase, 100 y 101. ¿Lo ven? Acá tengo, bueno, y lo siguen viendo para combinaciones de 3 bits, ¿estamos? Y van a tener para distintas fases, distintas amplitudes, le van a generar las 8 combinaciones posibles. Entonces acá ustedes tienen 8 baudios y están transmitiendo 24 bits. Con combinaciones de amplitud y fase, que eso es QAM.
¿Está claro? Están mezclando las dos. Y el tema es que, bueno, si hemos hecho 4 QAM con 4 puntos, hemos hecho 8 QAM con 8 puntos, ¿por qué no hacemos 16 QAM? Estamos con 16 puntos para mandar 4 bits por audio. Y es técnicamente posible. Y acá fíjense, tenemos distintas formas de hacer 16 QAM, todas con distintas combinaciones de cuántas amplitudes y cuántas fases tengo. Puedo dibujar, acá es una grilla perfecta, no sé si se distingue, son los 4 puntos, 4 puntos, 4 puntos y 4 puntos. Pero a la larga me generan distintas amplitudes. Acá tengo una amplitud, acá tengo otra. Esta es igual a esta. ¿Sí? Si no, lo puedo dibujar así. Y lo mismo, acá tengo una amplitud, acá tengo otra y acá tengo otra. Son 4 amplitudes diferentes. Lo puedo dibujar así. Todas son distintas constelaciones para la misma modulación 16 QAM que tiene 16 puntos. Todas mandan 4 bits por audio. ¿Son teóricas, No. Se usan, digamos. Pues, bueno, en realidad, justo estas no sé. Pero, ¿por qué? Porque el tema es, uy, qué bueno, podemos mandar 4 bits por audio. Entonces, puedo aumentar la velocidad de transferencia. ¿Y cuál es el paso siguiente? Mandar más bits por audio. Mandemos más bits por audio. Porque, ¿cuál es el problema? Mientras pueda, ¿cuál es la diferencia? ¿O qué es lo clave? Por ejemplo, tenemos 64 QAM, en las cuales ya directamente en cada cuadrante tengo distintos niveles de intensidad, distintas fases, siempre hago la grilla y mando 64 puntos. Si mando 64 puntos, ¿cuántos bits estoy mandando por audio? Logaritmo base 2 de la cantidad de puntos, o sea, 6. Bueno, pero para que lo hagan, digamos, y entiendan. También hay otro que es 256 QAM. Pero mandemos 8 bits por audio y ya me genera eso, que por supuesto ya no se puede visualizar muy bien. Pero la idea es la misma. Y así es como ADSL, si no me equivoco, alguno de los que ustedes capaz tengan en su casa, tiene una modulación que es 32.768 QAM. Porque ¿de dónde sale ese número, 32.768? ¿Cuántos bits por audio está mandando Claro a la casa de ustedes? 15, muy bien. Y la idea es la misma. No sé cómo hacen para mandar 32.000 puntitos en la grilla, pero la idea es la misma. ¿Estamos? Cortemos acá. Me queda acá unos ejemplos de cuál es el chiste, o sea, qué es lo que les comento brevemente nomás, y después lo vamos a ver a la clase que viene. Todas estas modulaciones, la idea es aumentar la cantidad de puntos para aumentar la cantidad de bits transmitidos, para a la misma velocidad de modulación, con el mismo ancho de banda, mandar más datos. ¿Se entiende? Más datos posibles. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo hago para...? ¿Cuál es el problema que puede tener esto? Bueno, yo acá, en esta, lo uso como ejemplo esta, tengo que poder distinguir este punto de este punto. O sea, cuando yo me llegue un elemento acá con esta amplitud y con esta fase, yo tengo que poder saber que es una señal de esta amplitud y de esta fase. ¿Se entiende? Y no que si me llega una cosita más acá en el medio, uy, ¿cuál es? ¿Está claro? Entonces, la idea es que estos siempre estén separados equidistantes para que haya una buena separación entre los puntos. Y de esa manera, poder distinguir yo, este punto realmente es el que me están transmitiendo y no estoy interpretando mal un elemento de señal. ¿Se entiende? Entonces, esa me va a generar lo que son los límites de decisión, los boundaries, para ver hasta dónde puedo determinar que una señal recibida se corresponde o no
con una determinada codificación de bits que estoy tratando de modular. Y eso lo vamos a ver igual con ejemplo y con todo lo demás. Fíjense eso, ¿estamos? La clase que viene. ¿Preguntas hasta acá? Sí, acá Germán, no, Gastón. Casi te digo Germán. O ya te he dicho Germán antes. Puede ser. ¿Por qué se decía que con 8 PSK ya no era viable aumentar, pero ahora estamos haciendo lo mismo y con más No estás haciendo lo mismo. Es buena la pregunta. Él me dice Gastón, yo acá en la diapositiva te dije, con PSK llego hasta 8 y no meto más. Pero ahora estás mandando un 256 AM. ¿Por qué? Entra la variación en amplitud. Entiendo eso. Si estás aparecen nuevos ángulos. Aparecen nuevos ángulos, pero acá ya, o sea, es tanto la ganancia que vos tenés al manejar los distintos niveles de amplitud, no solamente de fase, sino también de amplitud, que te conviene hacer las dos cosas juntas y mandás todos los puntos. ¿Entendés? Y los discriminás sabiendo cómo hacer la demodulación para discriminar este punto. Bueno, si definís tus límites bien y todo lo demás, ya puedes meter más puntos en tu control con todas las cosas y mandás no como PSK, sino como QAM, que es una generalización de PSK. ¿Entendés? Entonces, PSK solito no pasa de 8, pero QAM le manda todo lo que quiera. Tampoco todo lo que quiera. Fíjense eso. La cantidad de bits por baudio va a ser siempre lo que me va a ir determinando este valor de el número antes de QAM. Y siempre esto es potencia de 2. O sea, no existe un 45 QAM, ni un 36 QAM. ¿Sabes? Ahí también imagino yo que tiene mucho que ver cómo se codifica cada punto de la administración. Siempre tiene que ver, no, por cuántos bits vas a mandar por baudio. No, lo que decía él de porque se podía transmitir a más fases ahora, también porque se pueden codificar mejor los puntos de la constelación. Claro, o sea, a la larga es cómo armas esto. Fíjate que acá también los valores de estos ejes, o sea, acá están puestos así nomás, pero no siempre son iguales. Vos te podés ampliar en amplitud, podés hacer más cosas. Si mandás más señal, hacer una cosa más amplia, lo haces más grande. Lo importante es que vos después puedas separarlos. Esa es la idea. ¿Me entendés? Pero de ir más, lo mandas la cantidad de puntos que puedas. Igual se aplica, si haces el código de Gray en una especie de diagrama así, no hay nada que no te permita decir el salto del 111 al 000 en dos símbolos separados, y igual va a tener un salto de fase gigante. Y capaz que no gigante, o sea, no vas a tener ese tipo de saltos. Fíjate acá, son poco probables. ¿Entendés? Siempre va a haber probabilidades. Siempre hay matemática en el fondo. ¿Entendés? Te puede venir un 0, 0, 0, 0 que está acá, seguido de un 1, 1, 1 que está acá. Pero bueno, en general vas a tener algún bit en el medio, vas a hacer un bit staff, entonces vas a hacer otras cosas que vas a ir moviéndote de a pasos más chicos. Claro. Movimientos de amplitudes más chicas, frecuencias más chicas. Capaz que sí hay una combinación específica de números que podés mandar. Pero seguro algún ingeniero que hace alguna otra cosa debe haber encontrado la mejor constelación posible. No sé si habrá una mejor constelación posible, pero una que se adapte mejor a lo que vos estés tratando de transmitir. ¿Se entiende la idea? Bueno, cortamos acá, a dónde hemos llegado, hasta ahí, hasta la 79, y ya terminamos el tema, la clase que viene, el lunes. Que tienen práctica también el lunes. El lunes tienen práctica a las 2 y a las 4 vengo yo, para terminar el tema. Que tengan un buen fin de semana, aunque falte una banda.